Bien, aquí tenemos lo que son las propiedades de los radicales. Vamos a dividir estas propiedades de la siguiente forma. Estas dos que tengo aquí arriba son como, digamos, las más sencillitas. Esta en particular ya la hemos estado viendo en temas anteriores. Digamos que estas son las más sencillas. Luego aquí tenemos las que son de la multiplicación. Por ejemplo, cuando multiplicamos radicales con índices iguales y cuando multiplicamos radicales con índices diferentes. Y por acá tenemos lo que son, bueno, aquí tenemos una, que son las propiedades, digamos, fraccionarias o de división. Es como, por ejemplo, cuando hacemos una fracción o una división de un radical con índices iguales, y en este lado tenemos cuando hacemos una división o una fracción de radicales con índices diferentes. Vamos a ver pequeños ejemplos de cómo funcionan estas propiedades. Para las primeras, las que les mencioné hace un momento, las más sencillitas, tenemos la primera propiedad esta, que dice un radical con un exponente n y un radicando con un exponente igual al índice es igual a la misma base. Por ejemplo, si tenemos una raíz cuadrada de un x al cuadrado, ¿cuál va a ser el resultado? Vemos aquí que tenemos la x, que vendría siendo lo que es la a, tiene un exponente 2, y al no tener ningún índice escrito el radical, se sobreentiende que es una raíz cuadrada y por lo tanto tiene un número 2, ¿no? Entonces los dos índices son exactamente iguales, como en la propiedad dice. Entonces el resultado de esto sería simplemente la x. Vamos a poner otro pequeño ejemplo. Si tenemos ahora, por ejemplo, un radical con un índice 3, una raíz cúbica, de un 3 al cubo y un y al cubo, ¿qué va a pasar con esto? Vemos que los dos radicandos, bueno, el radicando que está aquí, por ejemplo el 3 tiene el mismo número de exponente que el índice del radical. Entonces, por lo tanto, digamos que podemos así como, digamos, eliminarlos, el 3 con el 3, de acuerdo a la propiedad, y nos queda el 3. Y por ejemplo la y de igual forma tiene el mismo número de exponente que el índice del radical. Entonces, de acuerdo a la propiedad, solamente nos queda y, ¿ok? En esto consiste la primera propiedad de los radicales. La segunda es una que ya hemos venido haciendo a través de algunos temas de álgebra, que nos dice que un radical con un índice, cualquiera que sea, y el radicando con un exponente diferente al del índice del radical, se divide el exponente de este radicando entre el índice del radical. Por ejemplo, si tenemos una raíz cuadrada de un x a la cuarta, aquí vemos que ya el exponente de aquí no es el mismo número que tiene el índice. Aquí sabemos que existe un 2, ¿no? Es una raíz cuadrada, que no es necesario escribirlo. Entonces, la propiedad nos dice que la base se queda y el exponente de esta base se va a dividir entre el número del índice, que es 2. ¿Ok? Entonces nos queda x con exponente 4 medios. Tenemos que resolver esto. 4 entre 2 es igual a 2. Entonces el resultado de esto nos quedaría x al cuadrado. Vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos en este caso una raíz cúbica y dentro tenemos 2 al cubo y y a la sexta, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, de acuerdo a las propiedades, vemos que este 2 tiene exactamente el mismo número, bueno, de su exponente con el índice. De acuerdo a la primera propiedad, pues este 2 simplemente se pasa así. Pero la y tiene un exponente 6, es diferente al del índice. Entonces esta y va a tomar, bueno, este exponente se va a dividir entre el índice del radical, que es 3. Resolviendo esta operación de 6 entre 3, 6 entre 3 nos da igual a 2. Por lo tanto, entonces nos quedaría 2y al cuadrado. Y bueno, en esto consisten las primeras dos propiedades de los radicales, que como les mencioné son como las más sencillitas y las que luego a veces más ocupamos. Vamos ahora con estas dos propiedades que son de la multiplicación de radicales. Vamos a ver primero cuando multiplicamos radicales con índices iguales. Bueno, el resultado de una multiplicación de radicales con índices iguales es: se abre un nuevo radical
y en este radical se va a multiplicar lo de los dos radicales, pero se va a conservar el mismo índice. Por ejemplo, si tenemos una raíz cuadrada de 2 multiplicado por una raíz cuadrada de 3, ambas tienen el mismo índice, ¿no? Ambas tienen número 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Abrimos un nuevo radical con el mismo índice, que es 2, una raíz cuadrada, y dentro de este nuevo radical vamos a multiplicar los radicandos de cada uno de los radicales, que sería 2 por 3. Resolviéndolo nos quedaría raíz cuadrada de 2 por 3 es igual a 6. Continuando con la misma propiedad, con la primera propiedad de la multiplicación, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una raíz cúbica de x multiplicado por una raíz cúbica de y, bueno, primeramente vemos que ambos radicales tienen el mismo índice, el 3, ¿no? Entonces vamos a abrir un radical con el mismo índice, que es 3, y dentro vamos a multiplicar estos dos, x por y. Sabemos que una multiplicación de dos literales simplemente nos queda de esta forma, xy. No es necesario, entre dos literales, denotar que existe una multiplicación. Simplemente si están juntas, significa que entre estas dos se están multiplicando. ¿Ok? Y esto respecto a la primer propiedad de la multiplicación de radicales, que es con índices iguales. ¿Ok? Vamos a ver la segunda propiedad de la multiplicación, pero en este caso cuando tenemos índices diferentes. ¿Ok? Bueno, para cuando tenemos índices diferentes, vamos a abrir un radical nuevo, pero en lugar de conservar el mismo índice como lo hicimos con la primera propiedad, vamos a multiplicar los dos índices, y ese va a ser el índice del radical. Y dentro de este radical, aquí me faltó algo, vamos a multiplicar estos dos, pero por ejemplo el del primer radical va a tomar el exponente del índice del segundo o del radical por el que estamos multiplicando, es decir, quedaría aquí a a la m y se multiplicaría por el radicando de este, y este tomaría el exponente del primer radicando, que sería n. Vamos a poner un ejemplo de esta propiedad. Tenemos una raíz cuadrada de x multiplicado por una raíz cúbica de y. Vemos aquí que ya estamos multiplicando dos radicales con índices diferentes. En este tenemos una raíz cuadrada, que sabemos que es número 2, y en este tenemos una raíz cúbica. ¿Ok? Entonces lo que se va a hacer, el resultado de esto, vamos a abrir un nuevo radical, y el índice de este nuevo radical va a ser la multiplicación de los dos índices, que es 2 por 3. Dentro de este radical, esta x se va a multiplicar con este, pero esta x va a tomar el exponente del índice con el que se está multiplicando, que es 3. Multiplicamos por y, y esta y va a tomar el índice, pero de aquí, que es al cuadrado. Nos quedaría resolviendo, vamos a resolver lo del índice, que es 2 por 3, 6. Nos quedaría raíz sexta de x al cubo y cuadrada. ¿Ok? De esta forma es como vamos a realizar esta segunda propiedad. Vamos a poner otro ejemplo con esta propiedad, que sería si tenemos una raíz cúbica de 2a y esta la multiplicamos por una raíz cuadrada de 5b. Bueno, vamos a abrir un nuevo radical, y este nuevo radical tendrá como índice la multiplicación de este índice por el índice de este, que es 3 por 2. Entonces, ahora este 2a de aquí se multiplicará con el radicando de este, pero este 2a tomará el exponente del índice de este radical, que es 2. Se multiplica por ahora el 5b, y el 5b toma el exponente de este radical, bueno, el índice de este radical, que sería 3. Vamos a resolver esto. En el índice del radical nos quedaría 3 por 2 es igual a 6. Si elevamos 2a al cuadrado, elevar 2 al cuadrado es 4, y elevar a al cuadrado es a al cuadrado. Lo multiplicamos. Ahora, si elevamos 5b al cubo, si elevamos 5 al cubo nos da 125, y b nos queda b al cubo. Tendríamos que resolver la operación que está aquí dentro.
Ya con este índice, pues ya terminamos, ya realizamos la operación, ¿no? Nos queda una raíz sexta, pero vamos a resolver esto. Sería primero multiplicar, bueno, se están multiplicando estos dos, ¿no? Multiplicamos primero lo que son sus coeficientes, es decir, 4 por 125. 4 por 125 nos da igual a 500. Y a cuadrada por b cúbica nos da simplemente a cuadrada b cúbica. Y en esto consiste lo que son la propiedad de la multiplicación de radicales con índices diferentes, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que son ahora para la división o las fracciones de radicales. Bien, vamos a ver ahora la propiedad para las fracciones de radicales con índices iguales, que es esta que tengo aquí. Bueno, cuando estamos dividiendo un radical con un índice entre otro radical con un índice igual al que tiene arriba, el resultado es, abrimos un radical, se queda el mismo índice de las dos y se pone la división como estaba conformada. Vamos a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 2 dividido entre la raíz cuadrada de 3, vemos que ambas tienen mismos índices, ¿no? Entonces abrimos un radical y este radical nuevo va a conservar el índice que tenía estos dos, que es raíz cuadrada, por lo tanto sabemos que es un 2. Y dentro vamos a hacer la división de este, que es 2 dividido entre 3. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 2 sobre 3. Otro ejemplo, bueno, vamos a borrar este de aquí. Si tenemos que dividir la raíz cúbica de 6x al cuadrado dividido entre la raíz cúbica de 2x, bien, bueno, vemos que tenemos una división o una fracción de radicales con índices iguales, ¿no? Los dos son cúbicas. Entonces vamos a abrir un nuevo radical. Este radical va a conservar el índice que tenían las dos, que es una raíz cúbica. Y dentro vamos a hacer la división, que es 6x al cuadrado de aquí, dividido entre 2x. En el ejemplo anterior ya no podemos hacer nada porque no se podía simplificar más. Pero en este caso sí podemos hacer la división de 6x al cuadrado entre 2x. Vamos a realizarla. Bueno, el radical se va a quedar. Si dividimos 6 entre 2, nos va a dar igual a 3. Y si dividimos x al cuadrado entre x, recordamos que en una división con los exponentes, si es una misma base, se restan sus exponentes. Es decir, 2 menos el exponente que es este, 1. 2 menos 1 es igual a 1. Entonces nos queda x con exponente 1. Simplemente se queda así. Y entonces el resultado es raíz cúbica de 3x. Bien, entonces esto lo que acabo de explicar para la fracción de radicales con índices iguales. Ahora vamos a ver la propiedad de las fracciones de radicales con índices diferentes. Bueno, para este tipo de propiedad lo que va a pasar es, se abre un radical y en lugar de conservar el mismo índice, se van a multiplicar los índices como tenemos aquí, y dentro del radical irá la misma fracción, pero esta va a tomar como exponente el índice que tiene el radical del denominador, y la b va a tomar el exponente del índice del radical del numerador, ¿ok? Es muy bueno, haz cuenta que esto es similar a lo que estábamos viendo de multiplicación, pero en fracción. Vamos a ver un primer ejemplo